Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios amado, porque eres bueno, porque eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque en medio de todas las dificultades, desafíos, aflicciones que enfrentamos en nuestro día a día, Señor, tú permaneces fiel. Y mientras tú estés en el trono, nosotros podemos vivir seguros. Y te damos a ti toda la gloria y la honra. Queremos poner, Señor, en tu mano este tiempo de la enseñanza bíblica, esta predicación. Que tu iglesia, Señor, nosotros hoy entendamos tu voz en nuestras vidas hablar y también podamos ponerlo todo en práctica. Te damos gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, solo te voy a pedir... Visitante. Ok, tenemos un visitante llamado Gabriel Suárez. ¿Dónde estás? Si te pudieses poner en pie. Ok, vamos a darle la bienvenida, hermanos. Bienvenido a nuestra iglesia. Hermanos, pedirte, toma un minuto de tu tiempo para que por favor puedas poner todos tus teléfonos, tus dispositivos en silencio, por favor, para que podamos concentrarnos solo y exclusivamente en la palabra del Señor. Si no eres médico y no tienes que hacer alguna emergencia urgente, entonces por favor colócalo en silencio. Te voy a invitar que vayas conmigo a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y el título de esta predicación es La sangre del Cordero de Dios. Y mientras vas buscando, ¿verdad? Y te ubicas en el pasaje, a modo de introducción, tengo ya algunas semanas meditando en la importancia de la sangre del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Y nosotros como iglesia, ¿verdad? Creemos que por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario hemos sido redimidos en nuestros pecados. Y que gracias a la sangre derramada en la cruz somos salvos. Creemos también que fue el sacrificio del justo por los injustos. Pero quise irme un poco más allá. Y yo me preguntaba, ¿será que en la sangre hay vida? Y quizás es una pregunta muy obvia. Así que fui con la hermana Mirna Stranieri, ¿verdad? No sé si está por aquí esta mañana. Y le pasé un WhatsApp. Hermana Mirna, usted como médico, ¿cómo usted ve la sangre? ¿Qué piensa el médico y la medicina de la sangre? Me dijo, mira hijo, la sangre es el componente más importante que está en el ser humano, porque es el que da vida. Cuando la sangre está defectuosa, obviamente el cuerpo también se siente. Y si alguien muriese por alguna circunstancia y derramamiento de sangre, ¿qué pasa con la persona? Muere. Así que la sangre es un aspecto fundamental en el cuerpo del ser humano, además de la respiración y tantas otras cosas, ¿verdad? Pero la sangre es importantísima. Y hace 2 semanas nosotros fuimos, el equipo de discipulado del pastor, a hacer un evangelismo en la Avenida Bolívar. Entregamos arepas, no entregamos sangre, entregamos arepas. Y nos acercamos a una señora, le hicimos las preguntas de evangelismo explosivo. Si tú mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿Vas al cielo o al infierno? Y la respuesta ella fue, yo prefiero ir para la playa. Bueno, que cree que la playa es mucho más sabrosa. Pero entonces le abordamos y le dije, mira, está el cielo y está el infierno. Es una realidad que no se puede evitar. Pero cuando comenzamos a abordar mucho más a profundidad, y hay otros muchos hermanos acá que pudiesen dar testimonio de esto, nos conseguimos que no entienden a Jesucristo, aunque le han oído y conocen de un Dios, no le conocen realmente, y por lo tanto no tienen la sangre del Cordero en sus vidas, lo que quiere decir que ellos están muertos. Nosotros también estuvimos así en algún momento. Conocíamos de un Dios, conocíamos de un Jesús que murió en la cruz del Calvario, pero no habíamos aceptado esa sangre del Cordero derramada en la cruz por nuestros pecados para darnos salvación. Así que vamos a abordar este tema en Hebreos capítulo 9 y lo leemos en el nombre de Jesús. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición.
Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas aún no se puede hablar en detalles. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puede hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comida y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de manos, de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso, vamos a parar ahí. Entonces, la palabra del Señor muy claramente acá nos introduce la importancia de la sangre del Cordero de Dios. El primer punto que quiero compartir contigo está en los versículos del 1 al 8 y se titula El primer pacto, un sacrificio terrenal. Si eres de lo que tomas notas, puedes hacerlo sin ningún problema. El primer pacto, un sacrificio terrenal. Y voy a echar mano en este momento de la narrativa cronológica bíblica para tocar algunos puntos desde el Antiguo Testamento, para que veamos la importancia, hermanos, de lo que ha sido el sacrificio de Dios desde el inicio del mundo, de la creación. Resulta que acontece que Dios crea el mundo en Génesis capítulo 1, luego levanta al hombre del polvo, lo forma, le da las instrucciones de no comer de un árbol con un fruto prohibido, y llega el momento en el capítulo 3 donde la voz de Jehová Dios se pasa por el huerto. Jehová Dios entra en tiempo y en espacio, entra en el huerto del Edén y quiere estar en contacto con su creación. Así que comienza a buscar a Adán y a Eva. Y resulta que acontece que en el capítulo anterior la Biblia relata que ellos ya habían comido del fruto y que por lo tanto sentían vergüenza de su desnudez. Lo que Dios había hecho perfecto y perfecto en gran manera, ellos ahora lo habían corrompido por la desobediencia, el pecado que entró en sus vidas. Así que decidieron hacerse hojas de higuera, ¿verdad? Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 7, para tratar de cubrirse, se hicieron delantales, para tratar de cubrir su desnudez. Así que Dios camina, entra en tiempo y en espacio. La palabra del Señor dice en el versículo 21 que ahí estaba, ¿verdad? Dios caminando y los llama. Adán, ¿dónde estás? Eva, nos escondimos. ¿Por qué? Porque hemos fallado. Y Dios, entendiendo que habían comido del fruto prohibido, comienza a conversar con ellos. Y en el versículo 21 de Génesis capítulo 3 vemos que Dios, en su infinita misericordia, decide hacer el primer sacrificio y vestirles a ellos de animales, de piel de animal, para cubrir su vergüenza. Así que el primer sacrificio que conseguimos en la palabra de Dios es hecha por Dios mismo para poder cubrir el pecado del hombre.
Interesante que ellos, tratando de cubrir su vergüenza, hicieron lo que pudieron con lo que consiguieron, hojas de higuera. Y dice que fueron hechos unos delantales para cubrirse. Pero Dios, en su misericordia, hizo el sacrificio y cubrió su desnudez con pieles de animales. Les hizo algún tipo de ropa. Lo que me hace entender a mí este punto de manera aplicativa a nuestras vidas es que mientras nosotros estamos buscando cubrir nuestros pecados y nuestras necesidades a nuestra propia fuerza, como Adán y Eva lo hicieron, y esconderse de la voluntad de Dios, de la presencia del Padre, ya Dios lo sabe todo. Pero Dios, dentro de su amor infinito y su misericordia, nos cubre con el sacrificio que Él ya ha hecho. Así que no importa cuánto tú hayas hecho mal, no importa el pecado tan grande que hayas hecho, nunca va a ser imposible para Dios poder redimirlo. Si lo vemos desde la palabra del Señor en Adán y Eva, eran los primeros que Dios había creado. La intención de Dios era que ellos estuviesen siempre en contacto directo con el Padre, como quien habla con un amigo cara a cara, pero ellos fallaron. Así que de alguna manera, Dios tenía que buscar la redención del ser humano. Luego, más adelante, según la narrativa bíblica, llega el tiempo de Caín y Abel. Un hermano mata al otro y Jehová Dios hablando le dice: ¿por qué lo has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Seguimos adelante, llega el tiempo de Abraham. Seguimos un poco más adelante y llega el tiempo de Moisés. Y aquí te invito a que vayas conmigo a Éxodo capítulo 12. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Se consigue el pueblo de Israel en Egipto. Estaban siendo maltratados por Faraón y por su gente. Así que ellos comienzan a orar y le dicen a Dios: Padre, por favor, sácanos de aquí. Y Dios, utilizando a Moisés y a Aarón, comienzan a hacer muchos milagros dentro de la tierra de Egipto para poder mostrarle al faraón quién era el Dios de los hebreos y que pudiesen salir. Pero llegó el momento donde la terquedad de faraón fue tan grande que Dios le dijo a Moisés: vas a hacer esto, Moisés. Vas a tomar el cordero, un cordero por familia, van a sacrificarlo y con hisopo vas a marcar los dinteles de las puertas de los israelitas, para que cuando pase el ángel de Jehová, los primogénitos no mueran. Como Faraón era una persona testaruda, él escuchó, se le dio el mensaje, no lo recibió, no hizo nada. Así que cuando el ángel pasa, toma todos los primogénitos, tanto de los hombres como de animales, pero resulta que acontece que al pueblo de Israel ninguno murió, porque estaba la sangre de un cordero en sacrificio marcando los dinteles de las puertas. Así que el versículo 12 y 13 dice lo siguiente: pues yo pasaré aquella noche, ese es Jehová Dios hablando, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Resulta que acontece que después de este evento, Faraón es uno de los más afectados porque muere su primogénito y decide enviar afuera al pueblo de Israel. Pero enfoquémonos en la sangre de un cordero. Esta sangre del cordero que fue marcada en los dinteles, ¿qué produjo? Vida. Y el que no tomó la advertencia de Dios y no marcó los dinteles de sus puertas, ¿qué produjo? Muerte. Es una forma muy aplicativa a nuestras vidas en esta mañana. Entender que la sangre del Cordero de Dios es la que nos da vida, y cuando tenemos vida en Cristo también tenemos la salvación. Amén.
Y te voy a invitar que vayas conmigo un poco más adelante, Éxodo capítulo 24, seguimos con la narrativa bíblica en este punto. Y vamos a leer los versículos 5, 7 y 8. Resulta que acontece, lo leímos en Hebreos, si te acuerdas un poco, que Jehová Dios necesita hablar con Moisés y vienen otros tantos ancianos. Y dice lo siguiente, versículo 5, capítulo 24 de Éxodo. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerro como sacrificio de paz a Jehová. Versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que ha dicho Jehová y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que interesante que Dios, desde el inicio de la creación, toma la sangre para alguna manera producir pacto. Si te introduces en este capítulo, te das cuenta más adelante en versículos siguientes que Moisés y los ancianos que estaban allí tuvieron la oportunidad de ver al Hijo de Dios sentado en el trono, cenaron con él y siguieron instrucciones directas del Dios vivo y verdadero. Lo que también nos muestra tres cosas importantes que te quiero compartir esta mañana. La sangre de Cristo produce perdón. La sangre de Cristo produce pacto. Y la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, produce la vida. Así que tú y yo hemos recibido el perdón de pecado, hemos recibido la promesa de la salvación y en Cristo somos vivos y tenemos vida por la sangre de ¿quién? Del Cordero, el Hijo de Dios. Esta semana, el martes, celebramos acá en la iglesia la Santa Cena y recordamos exactamente ese evento donde la sangre de Cristo fue derramada por cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor porque Dios, en su infinito amor y misericordia, aun cuando sufrió tanto, no escatimó ni una sola sangre, ni una sola gota. Y es tan hermoso poder entender que el Dios vivo dio su vida por nosotros, que nosotros en agradecimiento deberíamos vivir de igual manera, en rendición al Señor. Entonces el primer punto que te comparto es el primer pacto, un sacrificio terrenal. El segundo, sacrificios que no pueden hacer perfecto. Y vamos a leerlo de nuevo en Hebreos capítulo 9, versículos 9 y 10, que dicen lo siguiente. Dice así, en el nombre de Jesús, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas, en diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Fíjate lo siguiente. Habla de prácticas, abluciones, ritos. Ahora te voy a mencionar quizás algunas cuantas cosas que el mundo hoy vive en relación a sacrificio, pero que no alcanzan la gracia ni la salvación de Dios. En tiempo de Semana Santa se celebra la muerte y resurrección ¿de quién? De Cristo. Pero los que practican esto de otra religión toman este tiempo para poder hacer pago de sus votos. Algunos caminan distancias tan largas de rodillas, otros llevan la cruz supuestamente de Cristo, otros hacen cualquier tipo de sacrificio, pensando que de esta manera van a poder alcanzar la gracia y la salvación de Dios. Entregan su sangre, entregan sus cuerpos, sin alcanzar absolutamente nada. Otros presentan inciensos aromáticos a sus ídolos grandes, hasta del tamaño de un ser humano, pensando que de esa manera van a poder alcanzar la gracia, la salvación, el perdón de Dios. Otros presentan frutas.
Otros presentan tipos de abluciones, se lavan el cuerpo para poder entrar como pacto y recibir la salvación. Hay otros que se van un poco más allá. Adoran a muertos, rayan los huesos de los muertos y los toman. Tantas cosas. Son ritos, son prácticas que no proveen la gracia ni la salvación de Dios. Sin embargo, Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no se queda allí, te voy a invitar a que leas conmigo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los de la fe en Jesús. Así que somos justificados a través de ¿qué? De la sangre del Cordero. Entonces tenemos, hermanos, algún hecho o parte en nosotros en la propia justificación, en la propia santificación, en la propia redención de nosotros. No. Lo logramos y lo tenemos a través de ¿qué? De la sangre del Cordero. Por eso Jesucristo, cuando estuvo en la última cena, hizo ese evento tan hermoso. Partió el pan, dio el vino en representación de su cuerpo, de su sangre. Y recordar esto todos los días hasta que Él venga. Lo que me lleva al segundo punto a compartir contigo, el sacrificio perfecto. Y lo conseguimos en Hebreos del 11 al 22. Y para abordar esta parte quiero contarte un corto testimonio. Estando en un debate con un amigo acerca de la Biblia, él me dice, bueno, pero ¿por qué si Jesús es Dios, Él tuvo que pedir auxilio en la cruz del Calvario? ¿Por qué Él tuvo que decir, Elí, Elí, lama sabactani? ¿Por qué? Si Él era Dios. Y si tienes tu Biblia abierta y quieres tomar nota, eso lo consigues en Mateo capítulo 27, versículo 46. Y mi respuesta fue la siguiente y te la comparto, iglesia. Le dije esto, ¿sabías tú que Jesucristo es el único en todo el planeta Tierra, el universo y lo que demás pueda haber si hay, que tiene dos naturalezas? No. Bueno, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y cuando Jesús en la cruz del Calvario él clama, Elí, Elí, lama sabactani, es porque su naturaleza humana estaba siendo dolida. Era el momento más crítico en la vida de este hombre, humanamente hablando. Fue tanto que la palabra del Señor en Isaías capítulo 52, versículo 14, dice que no había figura en su rostro por el maltrato, que no tenía hermosura semejante a ningún hombre en la faz de la tierra. Y por eso este hombre, estando en la cruz del Calvario, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Humanamente se sentía abandonado. Pero en el mismo momento donde Jesucristo clama de esta manera, Él alza una voz más y dice, consumado es. Así que dos cosas importantes pasan en este evento de la cruz donde Él derramó su sangre completa por nosotros. Uno, su naturaleza humana estaba muriendo en la cruz. Sí, ciertamente. Pero el perdón de pecados se había hecho ya completo y consumido cuando dijo, consumado, cuando dijo, consumado es. En ese mismo momento la gracia de Dios se desplegó de tal manera que nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones fueron totalmente pagadas. Y este señor se quedó con los ojos cuadraditos, porque no lo sabía. Entonces la importancia de la sangre de Cristo para nuestras vidas es inminente. Muchas veces nosotros como iglesia no lo entendemos. Muchas veces tomamos la Santa Cena como cualquier cosa.
Pero si pudiésemos entender que la sangre de Cristo fue derramada para salvación y perdón, para justificación, para redención de nosotros, fuese totalmente distinto. Pasa aún más. En el mismo momento donde Jesucristo derrama su sangre, eso lo puedes leer en el capítulo 27 de Mateo, y muere, pasa un evento muy importante. El templo era dividido en dos secciones, lugar santo y lugar santísimo. Supongamos que este es el lugar santo, hasta el televisor de la mitad, y de ahí para allá es el lugar santísimo. Así que un sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año a entregar un sacrificio que tiene sus regulaciones. Tenía que ser perfecto, no podía tener manchas, tenía que ser quizás el primero de la manada que saliese, para poder expiar el pecado no solo suyo, sino también de todos. Aún más, este hombre, por ser imperfecto, tenía que entrar al lugar santísimo con campanas a su alrededor, porque si la gloria de Dios entraba y era hallado en el pecado, ¿qué pasaba? Moría. Y tenían que jalarlo, sacarlo jaladito por la cuerda porque estaba fulminado. Pero en Jesús pasó algo totalmente distinto. Cuando dice consumado es, su sangre es derramada en la cruz del Calvario, ese velo que nos separaba de la gracia, juntamente con el pecado, fueron quitados de nuestro camino para poder tener acceso al Dios vivo. Gloria a Dios. Lo que nos indica que Dios entró como Cordero perfecto, como sacrificio, pero también como el gran sumo sacerdote para morir por nuestros pecados. Amén. Y damos gracias al Señor por eso. Ahora, para concluir, si no te ha quedado claro alguno de estos puntos, quiero terminar con Hebreos capítulo 9 y vamos a leer desde el versículo 23 en adelante. Dice así en el nombre de Jesús: fue pues necesario que la figura de las cosas de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Así que, hermanos, teniendo esto presente, ¿verdad? Tenemos mucho más como iglesia para poder ir a predicar el mensaje del Evangelio. Amén. Que una arepa no te sea la excusa para ir. Porque nosotros vivimos porque nuestro Dios vive. Excelente. Pero el que está fuera de este lugar, ¿vive o está muerto? Está muerto. Y hablamos de una muerte espiritual que es mucho más importante. Porque en nuestro cuerpo todos van a ir ahí mismo, ¿verdad? A la tierra de nuevo. Pero ¿y el alma? Es lo importante. Así que, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Y allí en tu puesto yo te invito que levantes tu voz y le des gracias al Señor por su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que el ruego y las peticiones de los santos suben como incienso de olor grato al Señor. Así que levanta tu voz y dale gracias. Gracias, Señor, por derramar tu sangre por nosotros.
Gracias, Señor, por ser poder gracias, Señor, por tu gracia. Ahora estamos muy agradecidos. Gracias, Señor, por tu sacrificio de la cruz y nos redimió de todos nuestros pecados una vez. Gracias. Gracias, Señor, porque permitiste romper el velo que había entre el Creador y nosotros, Señor. Y ahora encontramos con el cielo, Padre. Gracias, Señor, por darle salvación de tus sangre preciosas. Gracias, Señor, porque tu sacrificio es una sola vez para siempre. Gracias, Señor, por llamarnos, porque si confesamos nuestros pecados, tú eres el justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad con tu sangre preciosa. Amén. Gracias, Señor, por tu sangre que nos ha dado vida. Tenemos entrada a tu presencia de Dios. Gracias, Señor, porque no te cansaste de buscarnos, Señor. No te diste por vencido ni te rendiste hasta encontrarnos, Señor, y perdonarnos para darnos la vida eterna. Gracias a tu nombre, donde eres aquí, Señor. Gracias, Señor. Amén. Padre, gracias. Te damos gracias, Señor. Y como dijo el profeta en antaños, aviva tu iglesia, tu pueblo. Padre, gracias. Porque esa acta de decreto que era contraria a nosotros y que Satanás utilizaba para acusarnos, señalarnos, derribarnos, tú la rompiste, la quitaste de en medio. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario lo diste todo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor. Y hoy oramos, Padre eterno, y te pedimos que como iglesia, Dios amado, podamos honrar tu sacrificio. Podamos vivir conforme a tu palabra. Que la verdad derramada en esa cruz del Calvario, a través de tu sangre, nos impulse como iglesia a ser uno contigo en Cristo. Compartir tu verdad al necesitado. Abrazar al hermano caído. Oramos, Señor. Avívanos en medio de estos tiempos, Padre. Y levantamos nuestro clamor a ti, Señor, y te pedimos, avívanos. Con la misma sangre de Cristo y con el poder que levantó Jesús de entre los muertos. Vivifícanos, Señor. Gracias, Dios Santísimo, por tu palabra. Gracias por revelarnos a tu Hijo. Gracias, Señor. Y bendecimos tu nombre, Padre amado. En Cristo Jesús oramos, te damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.